Hola, Dios le bendiga. Estamos hoy en este tiempo de entregar la palabra para la iglesia, para el ministerio al cual Dios nos ha hecho parte, este ministerio hasta lo último de la tierra. Quiero bendecirlos a todos. Hoy día vamos a aprender una palabra del Señor y si lo vamos a titular va a ser Creciendo en el Evangelio. Yo les voy a invitar a cada uno de ustedes que me puedan acompañar para levantar una oración para que el Padre nos guíe en este mensaje. Amado Jesús, te damos gracias por esta preciosa noticia que un día se nos reveló. Se nos reveló por medio de tu voluntad y nos diste una fe para creer. Gracias, Señor, porque desde el día 1 de nuestro nacimiento tú nos has acompañado con tu precioso Espíritu Santo. Queremos seguir aprendiendo, queremos crecer en este Evangelio y necesitamos completamente tu ayuda, tu favor, tu mano y tu guía. Te clamamos en esta hora que nos puedas guiar en este mensaje para que sea claro, para que provenga de tu corazón y para que se ponga en nuestra alma, en nuestra mente, un deseo de crecer en esta fe y en esta noticia en la cual tú nos haces mensajeros. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Creciendo en el Evangelio. He estado meditando en ello y me doy cuenta que sin el Evangelio no hay salvación. Porque el Evangelio habla de Cristo. En el libro de Apocalipsis 22, verso 13, Jesús mismo dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús dice que Él comienza la historia y finaliza la historia. La buena noticia del Evangelio no comienza en la cruz. La buena noticia del Evangelio no comienza en la mitad del libro, no comienza en la mitad de este libro. El Evangelio, la buena noticia, comienza desde el principio y concluye hasta la última página. Hay profecías que se han cumplido, pero hay muchas que aún no. Crecer en el Evangelio es una tarea de todos nosotros, de que nosotros estemos dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios, que estemos dispuestos a escudriñar la Escritura, no porque tengamos más conocimiento, no por ego, no por vanidad, sino porque tenemos una tarea, tenemos una misión, que es predicar el Evangelio del reino a todas las naciones. Para mí la palabra naciones son personas. Uno no sabe cómo la trascendencia del mensaje cuando yo le predico a uno. Uno no puede ver la magnitud del alcance cuando tú le predicas a uno. Dios en su infinita misericordia y Él que conoce todo, Él sabe la trascendencia de donde llega el mensaje, porque estamos en su voluntad. El obedecer el mensaje es estar en su voluntad. Por lo tanto, crecer en el Evangelio significa que nosotros aprendemos para que el mensaje salga puro, el mensaje salga limpio, porque queremos crecer a la estatura del varón perfecto. Jesús dijo: yo soy el primero y el último. El Evangelio comienza desde las primeras páginas
de este libro precioso que usted y yo tenemos en nuestras manos, la Biblia. Conocer el Evangelio a través de la Escritura habla de que somos responsables, de que somos diligentes y que la obra del Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. En este tiempo, mi esposo ha estado instruyendo por medio del Señor el crecimiento espiritual del creyente. Y tocaba varias veces este verso que lo encontramos en el libro de Hechos 2, capítulo 2, verso 42, donde estos nuevos creyentes, dice aproximadamente 3.000, que fue en el día del Pentecostés, estos nuevos creyentes, en el verso 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Y aquí vemos cómo crecían en el Evangelio. Crecían, dice que perseveraban, dice, o se dedicaban o perseveraban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles. Porque el mensaje tiene que ser limpio, el mensaje tiene que ser puro, el mensaje que nosotros transmitimos, porque de la manera que nosotros entregamos el mensaje, si lo entregamos con la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo va a ser una obra perfecta, va a haber un nacimiento. ¿Se recuerdan cuando Jesús se encuentra con Nicodemo esa noche? Y Jesús le dice, nadie podrá ver el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Nosotros tenemos que prepararnos en que Dios nos haga crecer y también hay una voluntad de nuestra parte, una voluntad rendida por amor, para que el Señor nos haga crecer. La mejor manera de rendir la voluntad es que seamos obedientes, podamos edificar sobre la roca, ser sabio, obedeciendo las palabras del Señor. Y si nosotros obedecemos las palabras, vamos a tener autoridad en ella y vamos a predicar un mensaje limpio donde la obra del Espíritu Santo hace todo. Porque el milagro de que salga una persona del reino de las tinieblas a la luz es una intervención absolutamente divina. Pero el Señor diseñó que por la locura de la predicación pase esto. O sea, nosotros debemos obedecer en entregar el mensaje, porque es por la locura de la predicación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice el apóstol Pablo. Entonces, es importante crecer en el Evangelio. Es importante aprender. Miren, los voy a invitar al libro de Éfesos, capítulo 2. En el verso 19 dice así el apóstol Pablo. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Antes nosotros, los predicadores, usted es un predicador porque usted tiene conocimiento de Cristo, y el que tiene el conocimiento de Cristo, el que le ha alcanzado la salvación, hablamos de la abundancia de nuestro corazón, predicamos a Cristo. Por eso nos preparamos. Antes del Evangelio, nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, éramos extranjeros, éramos extraños. Pero por causa de la salvación, ahora nosotros somos parte de la iglesia. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice que somos conciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios. Por eso nos tenemos que apoyar unos con otros como cuerpo
instruyendo a Cristo unos con otros. En la palabra Jesús dice, cuando yo venga espero hallarlos así, dando alimento a sus consiervos. Porque nos tenemos que nutrir unos con otros para que podamos adquirir la mente de Cristo, para crecer en este evangelio, porque este es el mensaje de salvación. Sin evangelio no hay salvación. Si no predicamos el evangelio, que es una tarea que nos da Jesucristo, cuando Jesús dice, todo poder se me ha sido dado en la tierra y en el cielo, por tanto vayan y hagan discípulos, enseñándole a obedecer, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el que es alcanzado, el que es familia de Dios, tenemos que crecer en el evangelio para que nuestro mensaje sea limpio y por la locura del evangelio puedan haber y sumar hijos de Dios. ¿Cómo nace el Hijo de Dios? Bueno, por agua y por el Espíritu, pero es una obra perfecta, es un milagro, es una intervención del cielo. Y te usa a ti, hermana, te usa a ti, hermano, me usa a mí. Por eso es tan importante que crezcamos en el Evangelio. En el verso 20 del capítulo 2 de Éfesos dice así: nosotros, la familia, los conciudadanos de los santos, nosotros, la familia de Dios, la iglesia, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El fundamento de la iglesia está en el mensaje que les dio Dios a los profetas y a los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, o sea, la piedra base. La piedra base, la piedra angular, Cristo, es la piedra que sostiene toda la estructura. Es la piedra que va a hacer que el edificio se sostenga eternamente, porque este edificio es la iglesia, la familia de Dios. Pero dice que se usó profetas y apóstoles. Les leo de nuevo: están edificados nosotros, la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra base. Miren qué precioso. Les voy a leer Apocalipsis 21:14, cuando habla de la Nueva Jerusalén. Miren lo precioso. Hay una descripción aquí. Dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora entendemos por qué la iglesia, cuando comienza a ser iglesia, una vez en el Pentecostés, ahí en Hechos 2, dice que perseveraban. Dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Porque esto es parte de nuestro crecimiento en el Evangelio. Las Escrituras, este libro donde Jesús dice, yo soy el principio y yo soy el fin, yo soy el primero y el último, habla del Evangelio. Todo lo que vemos en la primera parte de este libro, en la primera mitad, son sombras proféticas de lo que ha de venir en Cristo. Y por eso, cuando Cristo se presenta, se le revela la Escritura y dice, Él es el Cordero. Él es el que nació de la Virgen. Porque el Evangelio no comienza en la mitad del libro. El Evangelio es un todo. Por eso cuando Cristo viene y empieza a cumplir en Él todas las profecías, son evidencias que Él es.
Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote, Él es nuestro Salvador. La responsabilidad de nosotros de perseverar o dedicarnos continuamente en las enseñanzas de los apóstoles habla de nuestra diligencia, de nuestro amor al Señor. Para que la iglesia crezca firme, crezca sabiendo que la piedra angular, la piedra base, el fundamento base que va a sostener toda la edificación es Jesús. Estar en las Escrituras para que se nos revele Cristo, entonces nuestro mensaje del Evangelio va a ser precioso, más poderoso. Porque nos vamos a encontrar con muchas personas. Hay un maestro que ya falleció hace unos años, su nombre es R.C. Sproul, así lo van a poder identificar. Un maestro con este ministerio de maestro, él hablaba de ciertas personas y a mí me captó, y él decía: hay personas que no son salvos y saben que no son salvos. Hay otros que son salvos y no saben que lo son. Hay quienes son salvos y saben que lo son. Y hay algunos que piensan que son salvos y no lo son. Cuando nos enfrentamos a este tipo de personas, ahí primero el identificarlo va a hablar de nuestra madurez, de nuestra dedicación a la Escritura. Porque la tarea de nosotros es ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, enseñándoles a obedecer. ¿Qué cosa? Las enseñanzas de los apóstoles, el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. También tenemos tarea de bautizarlos, sabiendo siempre que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este tipo de personas, nosotros tenemos que encauzarlas, ayudarlos. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, como dice la palabra ahí en Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Darle claridad, porque la claridad está en el Evangelio, que no comenzó en la mitad del libro, comenzó desde el principio. Y estar en ello nos va a ayudar a nosotros mismos, como el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, que decía, la sana doctrina te va a ayudar a ti y va a ayudar a otros cuando lo enseñe y lo ministres. Y voy a hablar del primer tipo de persona. Dice, hay unos que no son salvos y saben que no lo son. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con ellos. Yo sí. Hace un par de veranos me encontré con un amigo de la infancia. Y él en la conversación me habla de que estaba quebrado en su alma. Y yo le predico el Evangelio del Reino. Y le recuerdo que su padre, cuando estaba en el lecho de su muerte, reconoció a Cristo y se arrepintió con lágrimas, con dolor, con aflicción de todos sus pecados, y recibió la paz. Y yo le decía, tu papá cuando dejó su cuerpo, despertó en el reino de los cielos. Y él me responde, ya habiendo escuchado el mensaje, esa vez con su papá, porque él estaba ahí, y también cuando él me confiesa que estaba quebrado en su alma. Y él me dice, sí, dijo, pero yo, así como voy a despertar en un lugar más calientito. Ese es el tipo de persona que postergan el rendirse a Cristo. No son salvos y saben que no lo son. Porque el entregarse a Cristo cuando se les predica el Evangelio y saber que sí, esto es bueno, sí, esto
esto es precioso, qué bueno los que parten con Él, con Cristo, qué bueno, pero aún no se rinden porque rendirse a Cristo es entregar su vida, es renunciar a las cosas de este mundo, es abandonar la vieja manera de vivir, es abandonar ser esclavo del pecado. Y a ellos les vamos a tener que predicar el Evangelio. Porque si se nos dan esas instancias con ellos, con estas personas que no son salvas y saben que no lo son, siempre les vamos a predicar el Evangelio cada oportunidad que el Señor nos dé. Pero se lo tenemos que predicar de tal manera, con la palabra de Dios, con los fundamentos, con el fundamento, con la piedra angular que es Cristo, que es la base para sostener la iglesia, y los fundamentos de los apóstoles y profetas. Porque en ellos, en este fundamento de los apóstoles y los profetas, que tuvieron la tarea de revelarnos a Cristo. Por eso ahora nosotros podemos estudiar aquí el Evangelio, el Nuevo Testamento, y todo el tiempo nos revela a Cristo, usando las escrituras de la primera mitad del libro y de lo que Cristo les enseñó. Hay otro grupo de personas que dice que son salvos y no saben o están inseguros de que lo son, pero son salvos. Y aquí hablamos de estas personas que son muy pequeñitos en la fe, que nacen por agua y por la predicación del Evangelio, nacen, pero no hay un cuidado. Nadie le da el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, para darle fuerzas espirituales, para fortalecer su fe, para que adquiera seguridad. Pero la seguridad siempre la vamos a tener en las Escrituras, con la interpretación única del Espíritu Santo. Estas personas que son salvas porque nacen de la predicación del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo y comienzan a ver el reino, sienten inseguridad de su salvación porque aún no recibe alimento, no hay un discipulado. ¿Y por qué digo la palabra discipulado? Porque Jesús mismo en Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos. Por eso digo, no hay un discipulado o no hay un discipulado, una instrucción sana, limpia. Si usted va a discipular a un nuevo creyente que está viendo el reino, sabe que Cristo es su Señor y Salvador, se le predicó el Evangelio, se le dijo: mira, Cristo es el Salvador, Él está profetizado, el Padre lo tenía destinado para salvarnos. El Padre diseñó un plan de redención porque estábamos muertos. Y Cristo vino a la tierra, se hizo hombre. Como dice ahí en el libro de Juan capítulo 1, el Verbo, Dios mismo, se hace carne y Él paga, Él recibe en la cruz toda la ira de Dios para que tú seas limpiado. Y esa persona cree, sabe que Él es el Cristo, pero por no tener alimento, por no tener un discipulado limpio a través de la Escritura, siente inseguridad de que es salvo. Porque solo las palabras de Dios son las que nos pueden transformar, nos pueden cambiar la mente para adquirir la mente del varón perfecto. Entonces, si el discipulado viene a ser solo palabras que te las puede dar un profesional de la salud,
que son solo una manera de motivarte, o que solamente estás sostenido porque en la comunidad hay muchas actividades que son entretenidas, esa persona no va a estar segura de que ha nacido para Cristo. Es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque la palabra dice que la doctrina, que el fundamento en los apóstoles y los profetas, y en la piedra angular siendo la base, es la que sostiene la iglesia. Si no le damos el alimento espiritual para un alma, un alma nueva que ha nacido, que está viva, va a tener esa incertidumbre. Va a vivir con ciertas culpas. Se va a desviar, aún siendo salvo. No que lo pierda, no va a perder la salvación, sino que va a perder toda la riqueza que nos da la palabra, que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye. Hay otro grupo de personas, dice, hay quienes son salvos y saben que lo son. Hay otros que son salvos y saben que lo son. ¿Por qué? Porque el proceso limpio de la santificación, la obra del Espíritu, está en ellos. Hay una búsqueda, hay una intimidad, han sido instruidos. Dios le ha puesto maestros, le ha puesto todos aquellos que constituyen la edificación de los santos. Están en la palabra. Son obedientes, obedecen, tienen autoridad, crecen. Estas personas, ¿cierto? En las cuales estamos, ¿cierto? Somos de los que son salvos y sabemos que lo somos. Es porque hemos tenido un discipulado correcto. Hemos sido instruidos con las Escrituras. Y por eso nosotros nos preocupamos. Porque la palabra dice que Él nos va a dar pastores conforme a su corazón, que nos pastoreen con ciencia y con sabiduría, que pastorean con el corazón de Dios, no con el corazón del hombre. El corazón del hombre tiene miedo, hace cosas por miedo, son débiles. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, nosotros tenemos que confiar en Dios, en sus palabras y obedecerlas, hacer lo correcto, mantenernos en ello. Y así como estos nuevos creyentes en Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso es lo que hacen, eso es lo que debemos de hacer. No podemos estar entretenidos o enredados en los afanes de la vida o con activismo dentro de las comunidades, para que ninguno se vaya, que nadie se aburra. Porque si alguien se aburre con la palabra de Dios es porque aún no ha visto el reino. Si alguien está aburrido dentro de la comunidad, si tú estás predicando el evangelio y de los que están sentados ahí están bostezando, se quedan dormidos, sienten que se aburrieron, no quieren ir, le están rogando para poder ir, es porque aún no ha visto el reino. Porque el que ve el reino, el que ha nacido de nuevo, entonces quiere alimentarse, desea alimentarse. Por eso a veces la iglesia se corrompe y empieza a traer un montón de activismo y cosas entretenidas y cosas que las hacen tan fascinantes, de tal manera para que vayan estos que se aburran, para que vayan estos que se están aburriendo, no se aburran, y sostenerlos ahí con este tipo de actividades para que no estén aburridos, estén ahí. No, a eso hay que predicarles el evangelio, para que vean el reino y para que cuando vayan a las comunidades disfruten el alimento espiritual, lo único que le va a hacer crecer el espíritu. Y nos vamos a este otro grupo que yo decía, es como los más peligrosos. Los que piensan que son salvos y no lo son. Este grupo
personalmente es el más peligroso, porque ellos piensan que son algo que no tienen. Y yo lo veo muy delicado. Yo les voy a decir por qué. Porque Cristo habló de ellos. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 7, y voy a leer el verso 22 y el verso 23. Dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Estos que pensaron que eran salvos porque hacían obras. Y ustedes saben, nosotros sabemos que la salvación no es por obras. Una vez que somos salvos, hacemos obras hechas en Dios. Pero para nacer no se requiere obra, es un regalo. Todo lo hizo Cristo, toda la gloria en la salvación se la lleva Él. Nosotros no tuvimos ninguna participación más que solo recibir de gracia un regalo inmerecido, un perdón que nos sacó de la muerte eterna. No hay nada más terrible pensar que es salvo y no lo es. Pero efectivamente hay personas que viven en esta condición. Hacen obras, pero nunca han visto el reino. ¿Por qué? Porque Dios le llama hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. O sea, nunca nacieron. Ellos hacían cosas como veía que hacían el resto. Ellos lo hacían. Y decían, estamos al otro lado. Pero siguieron teniendo esa vida perdida, seguían siendo esclavos del pecado. Porque Jesús dice, hacedores de maldad. El que tú hagas cosas, ¿cierto? Obras, no significa que tú eres salvo. Para ser salvo hay que experimentar lo más precioso, lo más hermoso que un ser humano puede vivir. Cuando el Espíritu Santo nos da esa fe para creer y nos convence de nuestros pecados. Cuando Él nos convence de nuestro pecado, nos damos cuenta cuál es nuestra condición espiritual, que estamos muertos, y nos arrepentimos. Es lo más precioso y a la vez también una de las cosas más dolorosas. Y cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, somos agradecidos por siempre. Estamos eternamente agradecidos porque el Señor nos dio un perdón, porque Él nos perdonó. Y eso es lo más precioso. Si alguien no experimenta eso, si alguien no es convencido por sus pecados, nunca va a poder ver el reino. Nunca va a poder valorar las palabras de Dios. Nunca las va a ver como un alimento, como una necesidad, como una desesperación cada día estar con Él. Estos que piensan que son salvos y no lo son los que Jesús dijo en aquel día, muchos me dirán. Y muchos, es muchos. Hay una gran cantidad de personas que están en esa condición. Muchos hermanos se duelen y dicen, ¿por qué mi hermano me traicionó de esta manera? ¿Por qué mi hermano me asaltó? ¿Por qué mi hermano me hizo esto? Es que no todos los que están en la congregación son tus hermanos. Y a veces es difícil comprenderlo o entenderlo, porque uno confía, uno ama, pero no todos los que están en la congregación son tus hermanos.
Porque Jesús dice que muchos están en esta condición, creen ser salvos y no lo son, porque nunca han dejado de ser esclavos del pecado. Yo recuerdo hace muchos años atrás me encontré con una mujer que en su congregación estaba a cargo de las jovencitas. Y yo dije, qué lindo, estaba a cargo de las jovencitas. Ella era una mujer muy adulta, tenía sus años de madurez, y ella le hablaba de la pureza sexual. Pero yo me di cuenta que ella era una mujer promiscua. Entonces yo le enfrento. Bueno, me metí en ese lío. Ella no era de nuestra congregación, pero me vi en la autoridad de enfrentarle y decirle, pero ¿cómo tú estás a cargo de la jovencita y le dices a ellas de la pureza sexual si tú eres una mujer promiscua? No tienes autoridad, no conoces lo que es la pureza sexual. No, lo que pasa es que ese tema de la pureza es para las jovencitas, po. Yo no, pues yo ya estoy mayor, yo soy ya mujer ya adulta. Este es el grupo de personas. El grupo de personas de que piensan que son salvos y no lo son. Y estas personas están dentro de las comunidades, no son iglesia. Porque si fuera iglesia, Cristo las conocería. No son iglesia, pero están dentro de las comunidades. Y qué terrible, no hay nada más terrible que morir pensando que la salvación te alcanzó por el conocimiento que tiene y despertar en el lugar calientito que me dijo mi amigo de la infancia. Pero no hay nada más hermoso que irse con el Señor. Es lo más precioso que nos puede pasar, es irnos con el Señor. Recuerdo en el libro Un hombre celestial, este varón chino que llega a la cárcel por predicar el evangelio y conoce un hombre que era famoso por ser violento. Lo ponen dentro de la celda donde él se encontraba junto con otros y viene lleno de esposas, fierro, cadena, con varios guardias. Y este varón, este predicador, que creció en la sana doctrina de los apóstoles, de los profetas, siendo Cristo la piedra angular, comienza a ganarse su confianza. Llega el día que este varón llega al conocimiento de Cristo, este hombre peligroso, al punto de que le sacaron los grilletes, las cadenas. Ya era una persona amable, solo quería escuchar de aquel que lo había perdonado. Hambriento por la palabra, hambriento, una necesidad, y como estaba condenado a muerte, decía, me voy a encontrar con él cara a cara. Me voy a encontrar con él cara a cara. Quería saber todo lo que se podía saber, estando él vivo, de aquel que lo había salvado. Sus últimos días fue un excelente discípulo, porque aquel que puede ver el reino es aquel que valora las palabras de Dios, no las resiste, no las tergiversa, no las deforma, solo las recibe y quiere vivir en ella. Llegó el día en donde lo sacaron de la prisión. Todos los hermanos lo abrazaron, oraron por él, compartieron la oración y él se fue feliz. No porque iba a entregar la cabeza para ser decapitado. No recuerdo muy bien cómo fue la manera que se cumplió la condena de muerte. Pero él estaba feliz porque se iba a encontrar con su Salvador. No hay nada más precioso que llegar a ese momento de estar con Él, con el Señor. Pero por mientras tanto estemos aquí cada día, el Señor nos hace una invitación a crecer en el Evangelio. Porque crecer en el Evangelio es aprender de nuestro Salvador. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Dejemos que el que nos llamó nos vaya perfeccionando y un día nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Les voy a invitar a orar. Precioso Padre eterno, gracias por enviarnos a Cristo. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento y nos ayuda a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Nos ayuda a estar en las Escrituras para verte a ti, Cristo, para reconocerte, para saber cómo es tu voz, para no irnos en voces ajenas. Saber tus Escrituras, cuando nos guías, precioso Espíritu Santo, es poder distinguir entre tantas voces tu voz, Señor. La voz del pastor que dio la vida por sus ovejas. Padre, ayúdanos a crecer en el Evangelio, a que seamos discípulos, estudiantes de Cristo, de nuestro Salvador, y que podamos entregar este mensaje limpio, que podamos entregar este mensaje puro, este mensaje que la locura de la predicación, la cual tú usas para que todos los que has escogido desde antes de la fundación del mundo puedan nacer, para que ninguno se pierda, sino para que tengan vida eterna. Gracias, Señor, por la fe que nos das en Cristo. Y Padre, rendimos nuestra voluntad. Enséñanos a ser dóciles a ti y a valorar las palabras tuyas para que nuestro espíritu crezca y ser así excelentes mensajeros de tu preciosa noticia, el Evangelio del Reino. Amén y amén. Eso, hermanos, espero que sea de mucha bendición esta palabra. Nos vemos.